Capítulo 13. La noche oscura de Arik, donde el guerrero cae, y el hombre se ve al espejo. No había batalla afuera. La guerra, esta vez, estaba dentro. Arik se quedó solo cuando se fue la última voz, cuando ya no había gritos, ni súplicas, ni reproches. Solo el eco de sus propias decisiones. El fuego crepitaba en la chimenea, pero no calentaba. Nada lo hacía, ni la capa, ni el licor, ni el recuerdo de su nombre. Arik Blackthorn, el oscuro, el leal, el infame, el enamorado, demasiados nombres, y en ninguno cabía lo que sentía ahora. ¿Quién era sin ella? No podía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, veía el instante exacto en que la perdió. No cuando ella se fue, sino cuando él eligió el deber. El miedo, el viejo pacto con la guerra. Antes que a ella. No fue un error, eso se decía. Fue lo que debía hacer, pero el cuerpo no mentía. El alma, menos. El peso lo doblaba, lo hacía pequeño. Hombre al fin, sin corona, sin propósito. Dios, ¿cómo reparo esto? Pero el cielo callaba, y por primera vez, Arik dudó no de ella, sino de sí mismo. ¿Y si nunca mereció su amor? ¿Y si siempre fue un usurpador? ¿Y si el caballero que ella veía no existía? Porque él sabía lo que había hecho. Cómo la había mirado a los ojos con palabras dulces, mientras escondía una decisión cruel. Porque aún la deseaba, aún la amaba, y aún así, la traicionó. No por otra mujer, no por otro lecho, sino por algo peor. Por su vieja lealtad a la guerra. Por ese reflejo sucio de honor que heredó de hombres rotos como su padre, como su rey, como todos los que habían matado por gloria y sacrificado el amor por miedo. Soy mi peor enemigo. Y en ese momento, el gran Arik Blackthorn, héroe de 100 batallas, se quebró. No gritó, no lloró, solo cayó de rodillas, como ante un enemigo invisible, y se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera arrancarse la culpa con los dedos. Perdóname, no sabía si le hablaba a ella, a Dios, a sí mismo, tal vez a todos, porque había cometido el pecado más silencioso, romper algo sagrado, sin ni siquiera alzar la voz. Y esa noche, cuando la luna se escondió y el fuego se apagó, no quedó rastro del caballero. Solo un hombre, en sombras, esperando, sin saber si merecía otra oportunidad para amar. Capítulo 14. La dama y el silencio. El viento de finales de verano peinaba los campos, doblando la hierba alta en suaves olas verdes y doradas. Seren caminaba descalza entre los helechos, dejando que la tierra húmeda le acariciara las plantas de los pies. Era una sensación simple, casi infantil, pero en ella había encontrado una tregua. Desde hacía días, no, semanas. Algo en su interior comenzaba a recomponerse, como una vasija rota que, aun con cicatrices, se volvía entera de nuevo. Y entonces, sin motivo, se echó a reír. Fue una risa breve, sorprendida, como si no viniera de su garganta sino de un lugar más hondo. Había olvidado ese sonido. Había olvidado cómo se sentía reír sin que el eco doliera. Se llevó una mano al pecho, asombrada por la ligereza. No era que el dolor se hubiera ido. Aún lo sentía. El vacío de su vientre, la imagen borrosa de aquel hijo que nunca vería crecer. Las palabras crueles de Arik. Su negación. Todo seguía ahí, como una bruma espesa. Pero por primera vez, la niebla tenía rendijas de luz. Había sobrevivido, no por heroísmo, no por fuerza, sino por terquedad, por cada amanecer en que se obligó a levantarse, aunque su alma no quisiera. Por cada vez que David la había encontrado en silencio, con la mirada extraviada, y simplemente se había sentado a su lado sin exigir respuestas. Ser Rowan Vale, siempre cerca, sin invadir. Con esa dulzura suya que no pedía nada, que no imponía. Le había ofrecido algo más que compañía.
la posibilidad de confiar otra vez. Le había hablado con honestidad, sin máscaras. No os presionaré, le dijo una tarde, mientras las sombras del bosque se alargaban sobre el sendero empedrado. Pero cuando estéis lista, Seren, espero poder ser más que vuestro amigo. ¿Y si nunca estoy lista?, le preguntó ella, con una franqueza rota. David sonrió con ternura, esa que la hacía sentir vista sin sentirse juzgada. Entonces seré vuestro amigo, siempre. No había más palabras que eso. Pero para Seren, lo decían todo. Ahora, sentada sobre una manta extendida en lo alto de una colina, con el cabello suelto y el rostro vuelto hacia el sol, pensaba en él. En Arik, en todo lo que creía que era, y todo lo que descubrió que no fue. Había amado sin límites, sin condiciones. Se había dado entera, y en esa entrega sin medida, se había borrado a sí misma. No le pidió nada porque pensó que amar era suficiente. Y él nunca la miró como a su igual. Recordarlo ya no dolía como antes. Era un dolor suave, resignado, como el que se siente al contemplar una cicatriz. Le enseñó mucho, le enseñó quién no quería volver a ser. El amor inmenso, casi infantil, que sintió por él se había transformado en una comprensión amarga. Ella se entregó por completo sin pedir nada a cambio, y eso fue su mayor error. No se vio como su igual, y por eso él nunca la trató como tal. Lo había idealizado, y se había roto por ello. Ahora, más fuerte, se jura que nunca volvería a ser esa mujer. Que quien merezca su corazón debería valorarlo, como lo hacía David. Aunque aún no sabía si podría confiar otra vez. Y luego, los pasos. Un galope acelerado. Voces. Su nombre. Seren se giró. Vio a su prima Maelin venir corriendo por el sendero. El rostro encendido. El gesto urgente. ¿Qué pasa?, preguntó Seren, ya de pie, la calma abandonándola como una hoja al viento. Maelin se detuvo, jadeante. Tenéis que venir, dijo. No está solo. Ha vuelto. Seren no necesitó más. Su pecho se cerró. Su mundo, un instante antes cálido, volvió a crujir bajo sus pies. Y entonces lo vio, entre los árboles, bajando la colina, a caballo, como la sombra de una historia que se creía enterrada. Arik, su silueta era la misma. El porte orgulloso, el rostro endurecido por la guerra. Pero algo en él estaba cambiado. Más demacrado, más sombrío. Y aún así, la punzada fue inmediata, como una cuerda vieja que se tensa sin avisar. Seren no respiró, ni un solo aliento. No era una ilusión, era él, y con él, todo lo que había jurado dejar atrás. ¿Cómo se perdona lo que rompió la raíz de quién eres? ¿Cómo se vuelve a confiar cuando lo que se cayó fue el cielo mismo? El problema no es no creer en él. El problema es no estar segura de si aún creo en mí. Dicen que la fe es esperar sin pruebas, amar sin garantías, pero yo he visto la guerra. He enterrado sueños, he sentido el vacío de un vientre que nunca latió. Y sin embargo, aquí estoy, no porque todo esté claro, sino porque algo en mí se niega a rendirse. Tal vez esa es mi fe, seguir caminando, incluso cuando no sé a dónde. Elegir el amor, aun cuando la duda susurre que es una locura. No sé si algún día volveré a confiar por completo. Pero sí sé que cada vez que Arik vuelve a mirarme, como si aún valiera la pena, una parte de mí se recuerda a sí misma, que sigue viva. Su corazón se detuvo y, con él, todo lo demás. El hielo que creía derretido volvió a envolverla. No necesitaba verlo para saber que era él. Lo supo en los huesos, en lo más profundo de su alma. Él también se congeló al verla. No era la mujer que había dejado. Las cicatrices, la palidez, el vacío en su mirada. Todo gritaba lo que había perdido, lo que la había roto. Y sin embargo,
Lo que más lo golpeó no fue su aspecto, sino esa mirada sin emoción. Seren ya no lo miraba con amor. ¿Cómo me encontrasteis?, preguntó, sin afecto. Él trató de acercarse, de explicarse, de decirle que lo sentía, que habría estado a su lado si hubiera sabido, que no podía soportar haber perdido a su hijo sin siquiera saber que existía, que la amaba, pero ella no fue conmovida. Todo ha cambiado, Arik. Llegáis muy tarde. Cualquier oportunidad que hubiéramos tenido murió junto con nuestro hijo. Él insistió. Le recordó su amor, el pasado, todo lo que compartieron. Pero ella lo detuvo con frialdad. Sí, te amé, mucho, demasiado, pero queríamos cosas distintas. Vos veíais un deber. Yo, un amor. Vos elegisteis vuestro deber, y yo lo entendí demasiado tarde. Cada palabra de Seren era un cierre. Un adiós sin necesidad de gritarlo. No había rabia en su voz. Solo la certeza dolorosa de quien ha amado y ha sido herida sin remedio. No lo odiaba. Simplemente ya no lo quería. Deberías irte, Arik. No perteneces aquí. Él trató de aferrarse a lo que quedaba, de recordarle que ella pertenecía con él. Pero ya no había nada que atara a Seren a ese amor. La mujer que un día lo había amado con todo su ser, ahora se levantaba de las cenizas de su dolor, con cicatrices visibles y otras invisibles, pero más fuerte. No necesitaba ser rescatada, ni por Arik, ni por nadie. Cuando ella perdió la fe, el momento en que Seren se dice, ya no más, no volveré a sentir, no volveré a abrirme, pero el alma no muere, solo se esconde. Y mientras ella llora a solas, sintiéndose vacía, el alma espera. Observa, susurra desde la sombra, vuelve a ti, incluso ahora, incluso rota. Ella no sabe, todavía, que este vacío es el inicio de otra cosa. Que la duda, el autosabotaje, la rabia y la vergüenza son también portales. Que su herida, tan íntima, es también colectiva. Que muchas antes que ella fueron traicionadas, y muchas después sanarán porque ella, un día, eligió no destruirse por dentro. No está sola. La noche más oscura del alma es, también, el umbral de la verdad. Y aunque ahora no crea, aunque solo sienta frío, hay algo que aún la sostiene, la voluntad, fina, casi invisible, de seguir respirando, de no volverse piedra. De llorar, sí, pero no volverse amarga. Seren ha perdido la fe, pero la fe no la ha perdido a ella. Solo hay que esperar, porque incluso los corazones más destrozados vuelven a latir cuando dejan de mentirse. Capítulo 15. El caballero y la espina. Seren lo miró con una calma que a Arik le resultaba insoportable. Ya no quedaban rastros de la joven radiante que una vez había amado con tanta intensidad. Solo quedaba una mujer que había aprendido a vivir con el dolor. Deberías iros, Arik. No pertenecéis aquí. Él no se rindió. Tampoco vos. Pertenecéis a Blackthorn. Conmigo. Pero la sonrisa que ella le devolvió no tenía calor. Solo resignación. También lo creí una vez. Pero me equivoqué. Pertenezco donde sea feliz. Y ahora mismo, eso es aquí. La sospecha se encendió en el pecho de Arik como una llama traicionera. ¿Tiene esto algo que ver con Lindsay?, preguntó, con voz tensa. Si os ha tocado, lo juro, lo mataré. Seren se apartó, furiosa. Por fin, emoción. Pero no la que él esperaba. ¿Cómo os atrevéis? Ser David ha sido amable, un verdadero amigo, y aunque no lo fuera, ya no es asunto vuestro. Lo dejasteis de ser el día que me dijisteis que se había acabado. No lo decía en serio, replicó, con desesperación. Pero su rabia ya se había disipado. En su lugar, había solo tristeza. Una tristeza tranquila, devastadora. Tal vez sí lo decíais. Y aunque no, fue lo mejor. Me obligó a ver con claridad.
Os quería demasiado. Y eso no era bueno para ninguno de los dos. Arik se negó a aceptarlo. Dejad de hablar en pasado. No ha terminado. Pero los ojos de Seren eran inquebrantables. Sí, ha terminado. Idos. Arik, no os quiero aquí. No quiero volver a veros. Si alguna vez os importe, dejadlo estar. Y con paso firme, se alejó hacia la cabaña, dejándolo con el corazón hecho pedazos. Él la dejó ir, por ahora, pero una llama seguía viva en su interior. La amaba, y haría lo que fuera necesario para recuperarla. Capítulo 16. El corazón del caballero. El salón estaba bañado por la luz cálida de los candelabros, que danzaban con el vaivén de las sombras en los muros de piedra. Los músicos tocaban una melodía alegre, algo festiva, pero el corazón de Seren no respondía al ritmo. Su vestido de lino azul, ligero y hermoso, caía con gracia sobre sus hombros, y su cabello recogido con sencillez dejaba al descubierto el contorno delicado de su cuello. Era la imagen perfecta de una dama en calma, y sin embargo, por dentro, era una hoja en medio del viento. Había aceptado asistir al baile en honor a Ser Rowan Vale porque quería convencerse de que estaba bien, que había dejado atrás el pasado, que podía sonreír otra vez, pero la risa no le nacía del pecho, y sus ojos, cada cierto tiempo, vagaban sin permiso por la sala, como si buscasen algo que no debía estar allí, o a alguien. Arik no estaba, no aún, pero la certeza de que lo vería, o lo temía, o lo deseaba, le apretaba el estómago. Horas antes, cuando todo estaba en silencio, él había aparecido. Cruzó las puertas como una sombra conocida, con los ojos llenos de una tormenta que ella reconocía. La buscó no con reproche, sino con un amor desesperado, con una herida abierta y sangrante. Había querido pedir perdón, suplicarle que lo escuchara, que volviera. Y ella, con todo el temblor de su ser, le dijo que no. No porque no lo amara aún, sino porque ahora se amaba a sí misma más que antes. Recordarlo le dolía como una aguja bajo la piel, pero también le daba fuerza. No se había quebrado, no esta vez. ¿Estáis bien?, preguntó Ser David con voz suave, ofreciéndole una copa de vino que ella apenas rozó. Sí, mintió. Y luego, tras un suspiro, no es el dolor, es solo el pasado. David asintió, comprensivo. La condujo lejos del bullicio hacia un rincón donde la música sonaba más lejana, casi como un recuerdo. Allí, entre los tapices que colgaban como guardianes antiguos, ella se abrió. Lo vi, confesó, mirando sus propias manos como si llevaran la memoria. Vino a verme, quiso enmendar lo que había roto, y por un momento, por un instante, creí que no podría decirle que no. Pero lo hiciste, dijo David, con ternura. Seren alzó la mirada, húmeda pero firme. Sí, y francamente, me alegro de que haya terminado. El silencio se instaló por un instante, un silencio cargado de promesas futuras, de respeto y de consuelo. Hasta que la tensión lo cortó en seco. David entrecerró los ojos, su expresión se tornó alerta. Miró por encima del hombro de Seren, y su voz descendió a un susurro contenido. Tal vez no haya acabado como esperabais. Ella se giró con lentitud, como quien presiente un trueno antes de escucharlo. Y ahí estaba, Arik Blackthorn, vestido de negro como la noche que había dejado en su corazón. Caminaba entre los invitados como un viento gélido. La multitud se abría a su paso, sintiendo en su presencia algo que no era cortesía ni nobleza, sino pura rabia contenida. Sus ojos no se apartaban de ella, ni del hombre que estaba a su lado. Seren tragó saliva, sintió cómo el pasado, disfrazado de mirada ardiente, la alcanzaba con un solo paso. Ser David se puso de pie, no con violencia, sino con dignidad.
Su mano seguía rozando la de Seren, un gesto simple, pero lleno de significado. A Arik le bastó con ver ese contacto para que su rostro se endureciera. «Tocadla de nuevo, y os mataré», dijo Arik, su voz baja, áspera como el filo de una hoja. David no retrocedió. «Si la señora no quiere que la toque, ella misma me lo dirá. Vos no tenéis nada que decir al respecto». Las palabras flotaron en el aire como una chispa a punto de encenderse. El salón parecía haberse detenido. Las risas callaron. Los músicos bajaron el volumen casi sin querer. El tiempo se suspendió entre 3 respiraciones. Y en medio de todo, estaba Seren, con el corazón dividido, con la herida aún palpitante. Y sin embargo, con una claridad nueva. Ya no era la niña que lo amó sin condiciones. Ya no era la mujer rota que se conformaba con migajas de atención. Era otra, y en ese momento, al ver a los 2 hombres que representaban caminos tan distintos, comprendió que su alma ya no era territorio de nadie más que suyo. No sabía a quién elegir. Tal vez aún no elegiría a ninguno. Pero por primera vez en mucho tiempo, podía hacerlo. El aire en el salón se había vuelto denso, casi irrespirable. La música continuaba, como si los violines y laúdes no fueran conscientes del incendio que se gestaba bajo los techos abovedados. Las velas parpadeaban sobre los candelabros, lanzando sombras temblorosas en las paredes de piedra, como si presintieran que algo sagrado, oh terrible, estaba por desatarse. Seren apenas podía respirar. Sentía cómo las costuras de su vestido se le clavaban en la piel, como si no perteneciera a ese lugar, a ese cuerpo, a ese momento. Arik la miraba con una mezcla de dolor y deseo que la desarmaba. Sus ojos, oscuros y febriles, no eran los del caballero que había conocido de niña, ni siquiera los del amante apasionado que la había amado sin tregua. Eran los de un hombre perdido. Un hombre que aún no sabía si luchaba por amor o por orgullo. «¿Qué hacéis aquí, Arik?», dijo ella, con voz temblorosa pero firme, sosteniéndole la mirada mientras su interior se rompía en oleadas. «Os dije que no quería volver a veros». Él dio un paso al frente, y el suelo pareció estremecerse bajo sus botas. «No queríais decir eso, Seren». «Sé que no». La seguridad en su voz era su mayor debilidad. Siempre había creído conocerla mejor que ella misma. Y durante mucho tiempo, eso fue cierto. Pero ya no. «No habléis por mí», replicó, con la barbilla en alto. «Ya no tenéis ese derecho». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Entonces, sin pedir permiso, Arik la tomó de la mano. La arrastró tras una cortina de terciopelo que colgaba junto a la escalera lateral, ocultándolos de las miradas, del juicio, del mundo. Allí, en la penumbra, el perfume de las rosas secas y la cera caliente flotaba en el aire. Y sin dejarle espacio para pensar, la besó. Fue un asalto, un incendio. Labios que no habían olvidado el camino, manos que recordaban el contorno exacto de su cintura. Seren sintió cómo su cuerpo respondía con traición a lo que su alma sabía. Ese amor era una herida sin cerrar. Por un instante, se dejó arrastrar por la marea del deseo. Por los recuerdos, por todo lo que habían sido. Pero entonces, desde lo más profundo de su ser, emergió una voz nueva. «No», susurró, y luego con más fuerza. «No». Lo empujó con ambas manos, con el pecho agitado, la respiración descompasada y el alma rugiendo de rabia. «¿Cómo os atrevéis?». Arik la miró, como si no comprendiera el rechazo, como si su beso debiera bastar para sanar lo que había destrozado. «Sois mía, Seren», murmuró, con voz rota. «No os pertenezco». Le espetó, con una lágrima que se negó a caer. «Nunca os pertenecí. Os di mi amor.
Os di todo, y lo desechasteis. Él quiso hablar, quiso explicar. Pero ella lo detuvo con una mano alzada. No tenéis derecho a tocarme así. No después de todo lo que hicisteis. No por saber que aún me tembláis bajo la piel. Vuestro cuerpo no miente. Seren. Me deseáis. Aún me amáis. Ella se estremeció. No por sus palabras, sino por lo cierto que era. Y lo insuficiente. La lujuria no es amor. Arik. Ya no me confundo. Ya no me basta que me queméis por dentro. Quiero ser elegida. Quiero ser honrada. Él guardó silencio. Por primera vez, parecía no saber qué decir. No me ganaréis compasión. Susurró ella. No esta vez. Arik bajó la mirada. Su máscara de seguridad comenzó a resquebrajarse. Entonces, ¿cómo puedo ganaros? Esa pregunta, tan sincera y desesperada, casi la quebró. Pero no flaqueó. No podéis, dijo con ternura amarga. Porque el hombre al que amé ya no está frente a mí. Arik retrocedió como si la hubiese abofeteado. Pero la rabia volvió a brotar, como una oleada furiosa. ¿Os vais a casar con él?, espetó, señalando con un gesto vago hacia el salón donde Ser David aún aguardaba. Ajeno a la tempestad, ¿con ese hombre que os toca como si os perteneciera? Seren sintió la puñalada del juicio. Pero alzó la voz, firme y clara. Nunca me hicisteis sentir suficiente. Nunca me mostrasteis con orgullo, como parte de vuestra vida. Siempre fui un secreto, una sombra. Él no. Arik apretó los puños. Los celos le ardían en la piel. Me merezco algo mejor. Arik. Continuó ella. Y entonces su voz se quebró apenas. No os odio, pero si seguís forzándome, si seguís cruzando ese límite, aprenderé a hacerlo. Intentó marcharse. Lo habría hecho, pero él la sujetó por el brazo, sin violencia, con desesperación. Me casaré con vos, dijo de pronto, como si esa verdad fuese una espada clavada en el pecho. Renunciaré a todo, a mi deber, a los pactos de mi padre, a mi título. Ignoraré lo que esperan de mí, con tal de estar con vos. ¿Es eso lo que queréis? Seren se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de agua que no cayó. Temblaba, por dentro, por fuera, porque lo había soñado, lo había anhelado, pero ya no sabía si llegaba demasiado tarde. Y ahí quedó ella, de pie entre dos fuegos, el del amor que casi la consume, y el de la dignidad que por fin aprendió a encender. Capítulo 17. Amor y honor. El aire en el salón estaba espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Las antorchas titilaban con brillos dorados que se reflejaban en las copas de vino y los brocados de los vestidos. Pero para Seren, todo se sentía lejano, difuso, como si estuviera atrapada bajo el agua. Arik Blackthorn estaba allí. Otra vez. El huracán que había desgarrado su vida ahora regresaba como un vendaval aún más impredecible, más desgarrador. Su presencia era un perfume que no se desvanecía, una herida que sangraba aunque nadie la viera. Ella lo enfrentaba con la espalda recta, pero por dentro era un campo de batalla. Las miradas que se cruzaban, las palabras no dichas que aún ardían entre ellos, eran cuchillas suspendidas en el aire. Y entonces, el beso. Había sido breve, pero bastó. El roce de sus labios encendió memorias dormidas, las noches en que se habían amado con fiebre, el murmullo de su voz en su oído, la forma en que la miraba como si fuera el único punto fijo en un mundo en ruinas. Seren sintió la vieja marea intentar arrastrarla. Pero esta vez no se dejó. Con un temblor que no se notaba en su voz, lo apartó. Sus ojos brillaban, no de deseo, sino de una verdad tallada con dolor y dignidad. La lujuria no es amor, Arik, dijo, y el murmullo de la sala pareció apagarse de golpe. Y sin este último, no sucumbiré al primero.
No me ganaréis por la pasión. Él frunció el ceño, con la mandíbula tensa, como si esas palabras lo hubiesen abofeteado. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Parecía un hombre al borde del abismo, aferrándose a la única cuerda que le quedaba. Ella. ¿Y qué más queréis, Seren?, espetó, con la voz cargada de desesperación. ¿Un anillo? ¿Una promesa pública? Pues tomadla. Y sin pensar, sin medir el filo de sus palabras, se volvió hacia los presentes. Me casaré con ella, exclamó. El eco retumbó en los arcos de piedra, entre los tapices, como una sentencia. Un silencio pesado cayó en la sala. Las copas dejaron de alzarse. Las conversaciones murieron, y de repente, todos los ojos estaban puestos en ella. Seren palideció, no por las palabras, sino por el tono. No había ternura, no había humildad, solo un intento desesperado de poseer lo que él creía suyo. ¿Así, ante todos?, susurró ella, sin levantar la voz, pero dejando que cada sílaba se clavara en su carne como un puñal. Como si eso pudiera borrar lo que hicisteis, como si bastara con gritarlo para que se volviera cierto. Y entonces lo dijo, con una crueldad templada en la fragua del dolor y la humillación. Preferiría casarme con el muchacho que limpia el guardarropa que con vos. La reacción fue inmediata. Un murmullo. Unas risas ahogadas. El crujido incómodo de los bancos moviéndose. Y esa palabra. Guardarropa. Retumbando como una campana de muerte. Arik no se movió. No dijo nada, pero el brillo de sus ojos se apagó. Lo que antes era fuego, ahora era hielo. Una máscara descendió sobre su rostro, endureciéndolo hasta hacerlo irreconocible. No era el guerrero, no era el amante, era un hombre roto, y no permitiría que nadie lo viera sangrar. Sin una palabra más, giró sobre sus talones. Las puertas se abrieron con violencia a su paso, y se marchó del salón como un trueno que se aleja, dejando el cielo en un extraño y silencioso vacío. Seren subió a su habitación con pasos inseguros, sola. Nadie la siguió, ni siquiera Ser David. Cerró la puerta con manos temblorosas. El silencio del cuarto, tibio y perfumado por la lumbre apagada, la envolvió como un manto. Se apoyó contra la madera, luchando por no correr tras él. Quería gritar, o llorar, o golpear algo, pero no hizo nada. Se sentó en el alféizar de la ventana, donde la brisa nocturna entraba perfumada de flores y humo de leña. Desde allí, pudo verlo. A lo lejos, en la oscuridad moteada de antorchas, Arik montaba su caballo. Su capa ondeaba como un estandarte de derrota, y su figura se hundía en la noche como una sombra que renuncia a la luz. No fue la ira lo que lo mantuvo despierto esa noche, tendido en el lecho áspero de su tienda, bajo un cielo sin luna. Fue otra cosa, más honda, más punzante, un vacío que ni siquiera la guerra había logrado abrirle en el pecho. Seren. La herida y la voluntad. Para Arik ella no era solo una mujer. Era el hogar que había perdido. El norte que le daba sentido a su lucha. Y ahora, se había marchado para siempre. Él lleva la herida de la ausencia, de haber crecido pensando que el amor se demuestra con conquistas. Pero ella carga la herida de haber sido dejada, de haberse amado sin medida en un mundo donde eso se castiga. Ambos aprendieron a callar su dolor, a disimular la vergüenza de haber creído demasiado, a sobrevivir, pero la supervivencia no es lo mismo que la vida. Sanar no es olvidar, sanar no es fingir que nunca dolió, sanar es mirar la herida y decir, aún así, elijo amar. Es aprender a quedarse, primero, con uno mismo. Muchos creen que la voluntad es fuerza bruta, que basta con resistir, pero la voluntad verdadera es mucho más silenciosa. Es el temblor de una mano que se extiende por segunda vez. Es la voz que dice, sí, cuando podría decir, no, y protegerse.
Es rendirse. Sin rendirse, Seren creyó que había perdido demasiado para volver a sentir esperanza, y sin embargo, la cultivó como se cultiva un jardín en tierra árida. Poco a poco, con manos sucias y una fe que apenas se sostiene. Arik pensó que amar era proteger a costa de todo. Ahora tenía que aprender que amar también es mostrar las grietas, pedir perdón, y no exigir nada a cambio. La herida los formó, pero no los define. Y si hay redención posible para los que se atreven a mirar dentro, si existe un segundo nacimiento, es este: elegir sanar. No porque el mundo lo merezca, sino porque el alma ya no puede vivir separada de sí misma. Capítulo 18. El caballero que esperó. El sol de finales de otoño acariciaba los muros de piedra del castillo de Aldwinsholt con una luz melancólica. La brisa olía a hojas secas, a tierra mojada, y al humo lejano de las cocinas. En los salones del trono, la vida seguía con su ritmo majestuoso, indiferente al dolor íntimo de los hombres. Allí, el rey Robert de Dunrith alzó su copa, satisfecho. «Os ofrezco un honor que pocos reciben, Arik», dijo con voz grave. «Mi hermana será vuestra esposa. Un lazo de sangre entre vuestra casa y la mía. El sueño de vuestro padre, cumplido». Arik inclinó la cabeza en gesto de respeto, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como si la noticia lo hubiera petrificado. La voz del rey le llegaba como desde muy lejos, apagada, irreal. El eco de las palabras que debería desear. Honor, sangre real, legado. No encontraba ningún lugar donde anidar en su pecho, porque en lugar de orgullo, sintió náuseas. La imagen de Seren apareció con brutal claridad. Sus ojos húmedos de furia, sus labios diciendo «no me ganaréis» por la pasión. El temblor de su cuerpo cuando lo rechazó no era debilidad, era fuerza. Y él la había perdido. ¿Cómo podía casarse con otra, cuando su alma seguía atada a aquella mujer que lo había amado, sin condiciones, y que había tenido el coraje de alejarse? A varios días de distancia, en los campos ondulados del dominio de Dunrith, donde el viento silbaba entre los árboles y los días se acortaban más deprisa, Seren se esforzaba por convencerse de que había hecho lo correcto. Había vuelto al hogar de su infancia, donde las paredes olían a cera y a lavanda, y donde su madre caminaba lentamente por los corredores hablando en susurros, como si temiera perturbar el equilibrio frágil que Seren intentaba sostener. «Comerás un poco más, ¿verdad, hija?», preguntó ella, posando una mano tibia sobre su hombro. Seren asintió sin decir palabra. En la mesa, la sopa se enfriaba frente a ella, intocada. Pasaba las tardes en el salón, cosiendo a la luz de la ventana, aunque siempre había detestado bordar. Ahora se aferraba al movimiento lento de la aguja como quien se aferra a la rutina para no caer en el abismo. En las noches, el insomnio se convertía en su único confidente. Se recostaba en su lecho y miraba el dosel como si pudiera descifrar en la tela la silueta de Arik. Su recuerdo era una llama baja que no moría. A veces lo odiaba, otras, lo extrañaba con una ternura que dolía en los huesos. «Fui cruel», susurró una noche, en soledad. Pero él lo fue antes. Arik no la había amado lo suficiente. No para enfrentar al mundo. No para elegirla. Y eso, más que todo, era lo que le dolía. Porque ella lo había dado todo. Había creído que bastaba con querer. Pero ahora entendía que el amor no podía sostenerse solo en el deseo ni en promesas rotas. Se lo repetía cada día como un rezo. «Merezco algo más. Alguien que me vea, que me elija, que me honre». Y sin embargo, una parte de ella seguía vacía, como si el alma se le hubiera desgarrado y nada pudiera remendarla. No lloraba ya, ni gritaba, solo caminaba en silencio entre sus jardines,
con la capa recogida al cuello, observando cómo los últimos rosales se marchitaban con dignidad. Quizá el tiempo cerraría la herida. Eso le decían. Mientras tanto, se abrazaba al aire limpio, a la voz suave de su hermana, al calor del fuego que crepitaba por las tardes. Luchaba por encontrarse a sí misma, por recuperar algo que no estuviera ligado a él. Pero aún temblaba, por todo lo que Arik Blackthorn había sido, y por todo lo que ya no era. Capítulo 19. La dama del corazón negro. La tarde descendía lenta sobre los campos del dominio de Dunrith, tiñendo los árboles de cobre y ámbar. El aire era fresco, cargado del perfume de las hayas húmedas y el humo leve de los hogares encendidos. Seren, sentada junto a la ventana con un libro abierto y olvidado sobre su regazo, dejaba vagar la vista sin ver. Afuera, las sombras se estiraban como dedos sobre la hierba. Entonces, la puerta se abrió de golpe. «Está aquí», irrumpió Caris, con las mejillas encendidas. «Ha vuelto». Seren sintió un latigazo en el pecho. El aire se volvió denso. Caris no tuvo que decir el nombre. Solo uno podía provocar ese temblor en su voz. Arik, Ser Arik Blackthorn había regresado. Por un instante, todo lo aprendido, todo lo ganado en esas semanas de soledad digna y trabajo silencioso, se resquebrajó. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. La calma construida con tanto esfuerzo se hizo añicos con 3 palabras. «No», susurró Seren, más para sí que para su hermana. Dejó el libro a un lado y huyó hacia su habitación, cerrando la puerta con una suavidad tensa, como si temiera que el más leve sonido desatara algo irreversible. Se apoyó contra la madera y cerró los ojos. No sabía si quería gritar o llorar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, cuando por fin había empezado a respirar sin él? El tiempo se volvió espeso. Cada minuto era un martirio silencioso. Desde su ventana veía el ocaso arrastrarse por el valle, tiñendo el cielo de un rojo herido. Pensó en no bajar, pensó en hacer como si nada, pero el golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su padre. «Seren, el joven señor ha pedido hablar con vos», dijo con voz grave. «Le he concedido ese derecho». La palabra «derecho» le pesó en los oídos como un yugo. Por un momento, todo su cuerpo quiso negarse. Pero su alma, contradictoria, la empujó. Tal vez era cobardía disfrazada de coraje. Tal vez no quería cerrar la historia sin escuchar el final de su voz. Cuando descendió al salón, su paso fue más firme de lo que sentía. Y allí estaba, Arik, de pie junto al fuego, tan regio y elegante como lo recordaba. El cuero oscuro de su capa brillaba tenuemente a la luz de las antorchas, y la espada al cinto parecía una extensión de su cuerpo. Pero no fue eso lo que la desarmó. Fueron sus ojos. Había algo roto en ellos. Una súplica muda. Una fragilidad que no le conocía. El caballero invencible, suplicaba. Arik la observó en silencio, sin moverse. Solo cuando su padre se retiró, él habló con la voz baja y tensa de quien camina sobre hielo. «Quebradizo, gracias por aceptarme». Ella no respondió. Lo miró, como si aún intentara entender por qué estaba allí. «¿Podemos caminar?», preguntó él, sin acercarse. «Hay cosas que no puedo decir entre muros». Seren asintió, y salieron juntos al jardín. El crepúsculo envolvía el mundo en un velo de azul profundo. Los árboles susurraban con el viento, y los últimos pájaros cruzaban el cielo como flechas. Caminaron sin hablar, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. Él mantenía la distancia, no la tocaba, no la miraba, solo estaba. Ella lo detuvo junto al viejo roble que había trepado de niña. La corteza rugosa seguía igual, aunque su corazón no. «¿Qué queréis, Arik?», preguntó. Por fin, sin temblor, pero con un cansancio viejo en la voz.
Él la miró entonces, y durante un segundo pareció buscar el aire. Como si no supiera cómo empezar. A vos. Quería decir. Siempre a vos. Pero no lo dijo. Aún no. Porque por primera vez, entendía que su deseo no bastaba. Que ella merecía algo más que su urgencia. Más que el eco de su arrepentimiento. No vine a reclamaros nada. Dijo al fin. Sé que no tengo derecho. Solo. Necesitaba veros una vez más. Escuchar de vuestra boca que de verdad todo ha terminado. Seren bajó la mirada. La noche caía más deprisa ahora. Sus manos estaban frías. ¿Y si no sé si ha terminado? Murmuró. ¿Si aún duele? Arik dio un paso hacia ella. Despacio. Como si temiera espantar un ave herida. No vine a haceros daño. No más. Solo quería decir lo que no dije antes. Ella alzó la vista. Y por un instante, entre las ramas oscuras y la brisa que traía olor a tierra y hojas secas, el mundo pareció detenerse. Decidlo. Susurró. Y él lo hizo. Con voz baja, rota, temblando como nunca antes. Os amé. Os amo. Nunca dejé de hacerlo. Fui un cobarde. Lo sé. Fui orgulloso y ciego. Pero si me dierais la menor esperanza, esperaría toda mi vida por vos. Seren sintió cómo el alma se le quebraba un poco más. Quiso decirle que era demasiado tarde. Quiso decirle que aún lo amaba. Pero lo único que logró fue cerrar los ojos y respirar. Aquel jardín en otoño no tenía respuestas. Solo preguntas que el viento susurraba entre las hojas. Y por primera vez, ninguno de los dos quiso romper ese silencio. Seren no esperaba volver a verlo tan pronto. Era una mañana nublada en el valle de Rowanwood, de esas en que la bruma del río se desliza entre los árboles como un fantasma, y el aire huele a humedad, a musgo, a leña recién encendida. Ella estaba en el huerto, recogiendo con las manos frías las últimas flores de lavanda, cuando lo vio. Arik Blackthorn, detenido junto a la verja, con la capa aún mojada por el rocío del camino, y los ojos fijos en ella como si el tiempo no hubiese pasado. El corazón de Seren, traicionero, dio un salto. Ese hombre que una vez amó con devoción casi infantil. Que le prometió el mundo con una sonrisa, y luego la dejó con el vientre creciendo en silencio. Estaba allí de nuevo. No con armadura ni arrogancia, sino con el rostro pálido, tenso, como si cada paso hacia ella le doliera más que una herida de batalla. Seren, dijo, con una voz que parecía contener años. Ella no respondió. No podía. Caminó hacia la casa, temblando, no de frío, sino de un torbellino que le sacudía el alma. Él la siguió, lento. No la alcanzó. No se atrevió. Ya en el salón, frente a la chimenea aún apagada, la escena fue tan tensa como inevitable. Se miraron durante largos segundos, hasta que Arik, con las manos crispadas, rompió el silencio. Vine a deciros que teníais razón. Tragó saliva, bajando la mirada como si no pudiera sostenerla de ella. Os merecéis mucho más de lo que os di, Seren. No sabéis cuánto lo siento. Las palabras, tan simples, tan tardías, le dolieron más que la ausencia. Seren lo miró como se mira a alguien que alguna vez fue el centro del universo. Y luego, desapareció sin dejar luz. No os odio, Arik. Su voz fue suave, pero firme, como un hilo de seda tensa a punto de romperse. Él asintió, respirando hondo, esperando quizás una grieta, una señal de esperanza. Pero ya no me queréis, susurró. Seren bajó la vista. No le debía mentiras. Lo siento. La frase cayó entre ellos como una sentencia. Pero Arik no se retiró. No imploró. No alzó la voz. Solo avanzó un paso y, con una vulnerabilidad que le arrancó el aliento a ella, confesó: he pedido permiso a vuestro padre para cortejaros. Quiero casarme con vos, Seren.
Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Os amo. Ella contuvo las lágrimas. Le dolía. Todo le dolía. Él, su voz, su arrepentimiento, incluso su sinceridad. Lo había amado tanto. Y le había costado tanto dejar de esperarlo. Demasiado. No dijo que no. Tampoco dijo que sí. Simplemente se alejó. Y él lo entendió. No como un rechazo, sino como la rendija que su corazón no se atrevía a esperar. Durante 15 días, volvió. Cada mañana, su silueta aparecía al borde del sendero, quieta, respetuosa. Montado a caballo o a pie, dependiendo de la lluvia. A veces con una flor en la mano. Otras veces, solo con el peso del silencio. No pedía verla. No exigía nada. Se quedaba un rato. Intercambiaba algunas palabras con el padre de Seren. Y luego se marchaba, siempre con la misma tristeza tranquila en los ojos. Y con cada día que pasaba, algo cambiaba. Incluso el padre, severo, empezó a notarlo. Está decidido a demostraros algo. Le dijo una tarde a su hija, mientras la ayudaba a cerrar el portón. No sé cuánto durará. Pero no se rinde. Seren fingió no escucharlo. Pero esa noche, al bordar junto al fuego, se sorprendió trazando su nombre sin querer en la tela. El día 15 amaneció con un sol tímido, deslizándose entre las nubes. Cuando Arik llegó, por primera vez, ella lo esperaba al pie del camino. Él la vio antes de desmontar. Se quedó inmóvil, incrédulo, como si su simple presencia fuese un regalo que no osaba merecer. ¿Vais a venir aquí todos los días hasta que alguien llegue para poneros grilletes por abandono, de deber o traición?, le preguntó Seren, con una furia temblorosa que traicionaba su emoción. Arik sonrió apenas. Sus ojos brillaban. Si eso es lo que debo hacer para demostrar que os quiero, entonces sí. Seren no dijo nada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Quería golpearlo. Quería besarlo. Quería llorar sobre su hombro y decirle que le había roto el alma. Pero que aún lo amaba. No hizo ninguna de esas cosas.